estamos acá en la casa de Ana Luque, la esposa de Pedro Pon Vergés. Te agradecemos mucho, la verdad, que nos recibas. Vamos a charlar un poquito sobre la vida de Pedro para que nos cuentes un poco sobre su historia y sobre todo sobre su carrera artística, ¿no? Que es bastante prolífica. Sí. La gente llega al museo, a la muestra, a la exhibición, pero tal vez no sabe todo lo que hay detrás de esa muestra. Hay primero la idea de Jorge Torres, lo que Jorge respeta la obra de Pedro y lo que sabe sobre la obra de Pedro, que es sorprendente. Y sobre todo y profundamente incorporados al proyecto, el equipo del museo, del que vos, Daniela y Pablo son parte, porque nos permite contarle a la gente esto, pero sobre todo agradecer porque el camino hacia una muestra, que es una recreación de la obra, es darle vida a la obra y contar la vida de un artista. El equipo fue una maravilla, trabajamos con placer. Estas tareas con el arte siempre tienen que ser profesionales, pero apasionadas. Si no, no pueden ser. Y quiero nombrar a la gente que nos está acompañando en esto, a Sandra Verde Paz, que es la programadora, a Florencia, a Belén, a Erika, a Santiago, a Leo, a Fernando, a Sergio, bueno, y a vos, Daniela, y a Pablo. Gracias. Y también contarte mi alegría porque hace 2 años y medio, por las circunstancias que estamos viviendo, que no veía a mi hijo más chico, a nuestro hijo más chico, Sebastián, que vive en Berlín. Y que ha estado trabajando intensamente, y lo sigue haciendo acá, con una amiga pintora argentina, pero que vive en Berlín, Carolina Petrel, y con el nieto mayor de Pedro, Martín Pon Vergés. Hicieron un artículo para Wikipedia y están, digitalizando, organizando, sistematizando todo el material de la obra de Pedro. Bien. Bueno, muchas gracias, Ana, por los agradecimientos. Sí, nosotros estamos trabajando con mucho entusiasmo en la exposición de Pedro. Y bueno, como te decía, queríamos hacerte algunas preguntas. Pedro nace un 29 de junio de 1924, de 1924, sí, en Santo Tomé, ahí Corrientes, a orillas del río Uruguay, ¿no? ¿Qué vivencias o qué recuerdos tiene él de esa primera niñez ahí en Santo Tomé? El día de San Pedro y San Pablo. Sí. Él se llama Pedro Pablo. Claro. P. Primero el contexto, el paisaje es tan fuerte, tan mágico. Pedro se nutre de esa... Yo creo que la infancia es nuestra patria más certera. Sí. Podemos vivir en distintos lugares, pero siempre nos remitimos a esa patria fundacional que es la infancia. Y Pedro no es la excepción, pero como es un pintor lo puede expresar y volver a su infancia a través de la pintura. No solamente de la pintura, sino de sus cuentos. Siempre escribió Pedro desde muy pequeño. Y su pintura está cargada de esos contenidos mágicos, que eran las siestas en Santo Tomé, Corrientes, al lado del río, frontera con Brasil, con una flora increíble. Y cuando él jugaba a la siesta con pequeñas naranjitas, a la siesta en que le prohibían salir porque salía el dueño del sol. Claro. Entonces a veces se escondía cuando estaban en el campo, que tenía el padre Campos, en una batea que le sacaba un tarugo de madera y
por ahí espiaba al dueño del sol para que no lo fulminara tenía unos ojos enormes, el dueño del sol. Él habla en una entrevista que le hace un amigo de la luz de su pintura, que eso es influencia de esa niñez, ¿es así? Fundamentalmente esa luz de la Latinoamérica profunda, sí, que después la va a encontrar en Córdoba. Córdoba, sí, es un lugar muy parecido a España por los, sí, contrastes de luz y sombra. La pintura española es de contrastes y después la reencuentra en Velázquez, en la pintura española. Muy distinta a la pintura italiana, que tiene pasajes. Claro. En cambio, la pintura española usa el negro y el sol, la luz. Esa presencia de la luz es muy importante. Él a la edad de 10 años se traslada con su familia a Córdoba. ¿Cuándo empieza ese primer contacto con el dibujo, con la pintura, con el arte en general? ¿Si es en Santo Tomé o ya estando en Córdoba con la familia? Sí, empieza en Santo Tomé. Él recuerda que a los 6 años pintaba, dibujaba, jugaba, se inventaba, porque había mucha diferencia entre él y sus hermanos. Sí, de manera que eran él era muchos hermanos. Sí, 7 hermanos, murieron, sí, algunos muy pequeños, pero lo que también lo marca fundamentalmente es el suicidio de su padre en los años 30. En esa época los códigos de honor y de hidalguía marcaban lamentablemente estas cosas. Así que quedó huérfano de padre muy pequeño, por eso también hay un regreso a la búsqueda, de su padre y sus orígenes, ¿no? Claro. Yo leí en una entrevista que él empieza como a los 8 años, hace, sí, un retrato de una tía. De la tía Lola, catalana ella, porque por supuesto el apellido Pont-Vergés es catalán. Sí. La tía Lola, que le enseñaba y le daba a fumar cigarrillos a los 8 o 7 años, de la que tiene un recuerdo entrañable. Y le contaba historias, lo mismo que las historias que le contaba el personal que servía en la casa, o los gauchos, los criollos del campo. Historias de aparecidos, bueno, historias que van a ser muy, muy rica su pintura, los personajes, claro, los personajes, y de los que se va a apropiar y permanentemente tomar para su obra. Él ya con unos 19, 20 años empieza a estudiar con el maestro Alberto Nicasio. Sí, pero antes, porque a los 17 años, sí, se va a ver en unas vitrinas de la exposición, se puede ver una carta que Pedro escribe al colegio Garzón Agulla, que era un colegio muy especial en Córdoba, que fueron muchos artistas, era un colegio con un contenido humanista, filosófico, pedagogos como Jorge Peirano, en conexión con Sobral. Bueno, fue un colegio de ruptura y de avanzada en Córdoba. Allí a los 17 años él escribe una carta pidiendo ser admitido allí. Claro. Y ahí el profesor Nicasio, sí, Alberto Nicasio, que fue su primer maestro. Por lo tanto, Pedro empieza como grabador. Como grabador. Dibujante y grabador. Claro. También en la vitrina van a ver algunos de los primeros grabados o reproducciones, los primeros grabados, xilografía. Pero también allí en la vitrina hay una nota donde Nicasio, como premonitoriamente y como avisando que este joven de 17 años tiene un futuro como artista, es muy conmovedor. Y
después, unos años después, en el 49, él ingresa a la Universidad Nacional de Córdoba a estudiar, y ahí conoce a Roberto Viola y a Ernesto Farina. Sí, Alberto Nicasio era director en ese momento de la Escuela de Arte. Ajá. Pero Pedro tiene como profesores, ahí se inicia en la pintura. En la pintura. Y descubre el color y descubre que a través de eso puede contar la luz. Claro. Y puede contar mucho más historias, sin dejar de dibujar y de hacer grabados, ¿no? Y en ese mismo año él hace su primera exposición. Sí, él hace su primera exposición y el primero que le compra una obra es Soldi. El pintor Soldi, que estaba en Córdoba por alguna muestra de él, supongo, y que en ese momento, por supuesto, y sigue siendo un gran maestro. Así que para Pedro fue sumamente importante esto. ¿Y ahí podemos hablar de una primera etapa estilística de su obra o todavía no? ¿Cómo es la obra de él en esa primera exposición? Todavía hay elementos de Santo Tomé, de la memoria del pueblo, digamos. Sí. No tenemos, lamentablemente, pintura o mucho material de esa época. Claro. Pero sí, empieza a manifestarse esa tendencia a buscar una identidad. Claro. Una identidad latinoamericana. En la década del 50 que él conforma con todo un grupo de artistas de Córdoba, ese grupo Artistas Modernos de Córdoba. No quiero dejar de nombrar a los artistas que participaron de ese grupo, que son Ronaldo de Juan, José de Monte, Alfio Grifasi, Raúl Cuquejo, Tito Mirabet, Luis Saavedra, Marcelo Bonevardi, Raúl Pecker y Antonio Seguí, y bueno, Pedro. ¿Cuál era el objetivo del grupo? Bueno, primero estos artistas jóvenes, las posibilidades de viajar y de lo que permite la globalización no lo tenían, así que se nutrían de los pocos y carísimos libros de arte. Y Buenos Aires era, como sigue siendo, el centro, digamos, de todos los movimientos o de las muestras que venían del exterior, tanto de Europa como del resto de Latinoamérica. De manera que esto, de fortalecerse formando un grupo para poner en valor la pintura del interior, la pintura argentina del interior. Claro. También era paralelo el grupo del Litoral, sí. Tenía mucho contacto entre ellos, los pintores de las distintas como regiones, pero también como tipologías paisajísticas y culturales, ¿no? Lograron hacer exposiciones. Muchísimas. No solo acá fortalecerse y tener una presencia, sino también en Buenos Aires con buena crítica. Córdoba Iturburu, que fue un crítico estupendo y cultísimo, fue de gran ayuda, fue como la llave que abrió las puertas y los puso en posición en Buenos Aires. Sí, Córdoba Iturburu tiene un artículo donde él dice la pintura de Pedro Pon Vergés es un expresionismo criollo, es esa etapa, esa época. Esa etapa, en afirmar la identidad, ¿no? Sí. Aunque sabían de las corrientes, del momento, de vanguardias, porque siempre hubo vanguardias, sí. Pero darle un contenido y una cosa medular de pertenencia al lugar, al territorio, ¿no? Y bueno, sí, consiguieron y se apoyaban mutuamente. En un momento que sacaban manifiestos o se reunían en los cafés. Hay que pensar en esa Córdoba que todavía tenía rasgos religiosos muy profundos, hacer desnudos, todo era también de lucha. También había que matar al padre, como en todos los casos.
como lo hacen todas las generaciones. Sí, sí, sí. Y todos son modernos, con el concepto de modernidad filosófico, porque tienen que afirmar su individualidad y bueno, interpelar y cuestionar al sistema y a la sociedad. Después, en la década del 60, Pedro, bueno, tiene una gran labor dentro del Estado, primero como secretario ejecutivo del Museo Genaro Pérez, ¿cierto? Sí, y allí con Viola, que era el director, se genera el premio Genaro Pérez. Sí. Pedro también no solo pensó en él, sino en este conjunto, por esos premios. Después vienen el proyecto de los salones ICA y culminando en las Bienales Americanas de Arte. Él fue promotor y gestor de los salones ICA y de las Bienales. De las Bienales Americanas de Arte. Sí, que fue, bueno, un movimiento de teatro también en Córdoba. Vinieron pintores de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, de toda Latinoamérica y de Buenos Aires. Entonces Córdoba se convirtió en un centro muy importante y radiante de cultura y de arte de todo tipo. Vino la Diablada de Oruro, cada país aportaba porque era un escenario importantísimo para eso, para valorizar la latinoamericanidad, si se puede decir. Y después es uno de los fundadores del Museo de Arte de la Universidad también. Sí, él consiguió donaciones de varios pintores para generar en la universidad su propio museo. Sí. Porque también había recogido y pedido a un grupo de pintores importantes obras para el Museo de Arte Moderno de la Universidad de Santiago de Chile. Ajá. Donde quedó esa obra y bueno, y permitió a los pintores interactuar, ¿no?, en todo un circuito latinoamericano. Hay una obra muy grande que hace poco nos pidieron autorización para restaurarla y para ponerla en digitalizarla, ponerla en valor, hacerla circular en este Museo de Arte Moderno de la Universidad de Santiago. Y hay otra en el Museo de Arte de Santiago también. Eso dentro de la universidad lo hizo él ya siendo profesor, ¿cierto? De la cátedra Taller de Prácticas Artísticas. Sí, de prácticas artísticas. Era taller libre, que era lo que más le gustaba a él. Claro. La libertad, en todo sentido. Y en el año 65, bueno, recibe ese premio especial de la Bienal de Sao Paulo al mejor conjunto de dibujo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo toma él? ¿Cómo? Bueno, él fue enviado ahí no representó a Argentina, sino a la OEA. Ajá. A la Organización de Estados Americanos. Sí, fue un premio muy importante porque afianzaba también su aspecto como dibujante. En el año 67 ustedes se conocen. Sí, nos conocimos antes. Yo pasé con Pedro la mitad de mi vida, 40 años. Y me llevaba 17 años. Así que era, bueno, un maestro admirado por mí, que también aprendió muchas cosas conmigo. Sí, sí, sí. Siempre es de ida y vuelta las relaciones, siempre son de ida y vuelta. En el 67 nos fuimos a vivir juntos a Buenos Aires. Y ahí Pedro pudo vivir de su pintura, que es muy difícil. Hay que llegar o a cierta edad o a ciertas condiciones socioeconómicas del momento del país también. Entonces todo se hizo como más sereno y aparece una pintura metafísica, más lírica, más sutil en la materia. Es muy increíble las lecturas que hacen los distintos grupos y las distintas profesiones o conocimientos, ¿no? En ese momento los psicoanalistas de Buenos Aires
importantes psicoanalistas que después tuvieron que irse, la mayoría, afuera. Sí. Trabajaba con pintores, y sobre todo, bueno, con Pedro, y las lecturas que en ese momento Pedro convierte los frutos abiertos, sí, las paltas, los higos, la obra que también está en la muestra, en personajes. Pero venían los Fontana, que eran en ese momento uno de los más importantes psicoanalistas e investigadores, y decían, Pedro tuvo tantos hermanos, leían la historia familiar de Pedro a través de la pintura. Entonces es importante la libertad y las posibilidades que tiene cada uno de los visitantes de hablarle, de contestarle, de preguntarle a la obra, de interactuar con la obra, comprender distintas cosas. No es necesario explicación literaria de una obra, porque cada uno, si mira y ve, porque no es lo mismo mirar y ver, sí, va a encontrar su mirada, su interpretación y su contenido. Ahí en Buenos Aires expone mucho en la galería Imagen, ¿no? Él. En Imagen se consigue reunir también con amigos de Pedro de Córdoba, todos pasaban, Molina Rosa, Monteiro, mi cuñado, Cuquejo, que también paraba en casa y yo les armaba los caballetes juntos, habían sido compañeros en la Escuela de Arte, así que reinventábamos el atelier. Marcelo Bonevardi, que venía desde New York, Carlos Alonso, pero Berni también, y del litoral, Supisiche, Grela. Bueno, se arma un staff de artistas que fue el más importante de ese momento en Buenos Aires, ¿no? No. En Buenos Aires con irradiación, porque las muestras también circulaban por el interior. Y ahí está José Viñals, poeta, sí, escritor, que es el íntimo amigo de Pedro, junto con Carlos Alonso, y como eran Cuquejo o algunos, por supuesto que no están, pero el que le pone el aspecto literario, poético a la galería, y se imprime de cada autor un libro con sus preguntas. Bueno, se genera una dinámica que atraía también a actores, directores de teatro, personajes de distintas disciplinas. En 1976, acá viene como una cosa delicada, ustedes se tienen que autoexiliar a Madrid. ¿Cómo es esa etapa? Después de esta fiesta que fue en Buenos Aires, previo al golpe de Estado, esta fiesta cultural, ¿no? Sí. Esta fiesta de libertad, de transgresiones que también hacían tanto en la pintura como en las artes escénicas, la literatura. Uno de los pintores de la nueva figuración, Ernesto Deira, le rapan totalmente la cabeza a la salida de un espectáculo en el Ditela. Y bueno, Pedro firmábamos manifiestos, cuando empezó a haber censura, estábamos comprometidos con los intelectuales y los artistas de ese momento. Uh-huh. Esto empieza a suceder en todo el país. Empiezan a desaparecer amigos. Nosotros habíamos estado una noche con algún amigo poeta y desaparecía. Teníamos un asado en la casa de Lautaro Murúa, director de cine y actor. Le pusieron una bomba. Bueno, estábamos, por supuesto, Pedro había hecho una crítica y la que se llamó la carta al policía, sí, en Imagen. Algo leí eso. Sí. Y el retrato del policía.
que la carta contenía, por supuesto, pedidos por la libertad, contra de las agresiones. No solamente el policía representaba a la fuerza, representaba la violencia del Estado y la represión, no el policía en particular. Pero entonces la obra era un desk, una especie de escritorio en una pared toda rota, desconchada, y 2 clavos. Era sin retrato, el no retrato. El señor la bestia, le llamaba Pedro. El señor la represión. O sea, lo borraba de la historia que puede contar la pintura sobre la vida, sobre la historia. Y la carta se mandó a todos lados. Esa inauguración fue muy valiente ir. El primero que llegó y acompañó una nota fue Ernesto Sábato. Pero un día, que ya fue la culminación, un coleccionista, que nosotros no sabíamos más que lo conocíamos en la galería, en las inauguraciones, y que compró mucha obra de Pedro, le pidió tomar un café con él, y bueno, con una libretita, fue y le dijo: mire Pedro, usted tiene que irse con Ana y Sebastián, usted el lunes estuvo con tal, el martes está al lado. ¿Sabes que lo sí, me imagino. Y bueno, partimos. Ya había habido críticos españoles, Raúl Chávarri, que en ese momento estaba en el Instituto de Cultura Hispánica y conocía la obra de Pedro, tenía obra de Pedro. Y bueno, nos abrió las puertas en Madrid con una galería estupenda y los españoles fueron muy solidarios con los exiliados argentinos. Estábamos rodeados de los actores de ese momento, de Alterio, Cipelinkoski, Lautaro Murúa, Luis Politi, que murió allá, y de pintores, Carlos Alonso, Carpani, muchos chilenos. La dictadura que se instaló en Latinoamérica. Pero bueno, estando ahí, él recibe la beca Guggenheim. Ya casi en el 82. En el 82. Sí. Pero por supuesto que en Madrid teníamos esta galería, había muestras en museos, muestras itinerantes, coleccionistas, y contacto con, por supuesto, con la pintura española. Los domingos al Prado, no íbamos a misa, pero sí los domingos al Prado. Había que homenajear a Velázquez fundamentalmente. Y ahí fue un reencuentro con la luz, y sí hay obra más fuerte referida a nuestro exilio y a la dictadura. Claro. ¿No? Pero también hay obra amable, bodegones, llamado por los españoles, me gusta decir naturaleza muerta, porque en las obras reviven. ¿Y ahí lo conoce a Rafael Alberti? Mucho. Se vincula con él. Nos hicimos muy amigos, hemos expuesto con él. Rafael empezó su carrera como pintor, fue de Cádiz a Madrid para estudiar, y él dice en un poema que queriendo hacer la pintura llega a la poesía. Claro. Que lo dice hermosamente. Sí, fue muy importante. Además hizo muchos retratos de Rafael Alberti, algunos que van a ver en la muestra, que ven en la muestra, y con los críticos españoles fueron muy generosos. Muy generosos, y la pintura de Pedro conectó muy bien con España, con la pintura española. Claro. Los coleccionistas, los compradores y los críticos. Cuando Pedro exponía en Madrid, en los diarios catalanes salía: expone en Madrid el pintor catalán Pedro Converges. La catalanidad era muy fuerte. Pero fue un momento
esos 7 años que mi hijo menor, bueno, estudió allí. Cuando vino hablaba como un españolito, por supuesto. Muy tristes, ayudábamos, Pedro ayudaba y acompañaba a buscar gente que llegaba de salida de las cárceles directamente, ¿no? Se trabajó todo lo que se pudo, se marchó todo lo que se pudo, se fue a charlas, porque estaba, Galeano, Daniel Moyano, Julio Cortázar, que estaba en París, pero venía todo el tiempo, los uruguayos, era muy rico también, para seguir estudiando y aprendiendo. Pero después, con la vuelta de la democracia, ustedes pueden volver, enseguida vuelven, ¿no? Volvimos, Pedro volvió llamado para ejercer un cargo con la idea un poco de recuperar las bienales, de movilizar las actividades artísticas. Y sí, volvimos, por supuesto, ilusionados y llenos de ganas de vivir lo que habíamos vivido, el proceso democratizador y democratizante español, ¿no? Sí. Vivimos todo ese proceso. Y ahí él vuelve a la universidad como profesor. Sí, vuelve a un cargo en la provincia. En la provincia. De actividades artísticas, después de acción cultural para el interior. Y sí, las clases siempre le atraía este contacto con la gente joven, con toda la libertad, porque jamás generó, y eso hay un estudio muy interesante de gente de la universidad, que un maestro, Pedro, siempre pensó eso, no debía hacer que sus alumnos fueran como él, o pintaran como él. Darle herramientas. Sandra Verde fue alumna de él, así que ella sabe. Yo también. Darle herramientas, abrir la cabeza, digamos. Pero no generar mimos, lo mimético de los discípulos, ¿no? Y él está en la universidad hasta 1991, ahí se jubila. Sí. Pero bueno, sigue pintando y sigue pintando. Sigue pintando hasta el 2003, cuando él tuvo un ACV. Sí. En la clínica donde estuvo, le armaron un atelier. Y con la ayuda nuestra, porque podía mover una sola mano, ver un solo lado, percibir, sentir. Y así pintaba perfiles, pintaba lo que sentía, pero siguió pintando hasta su muerte. Va a haber unos cuadros de él de esa etapa última. 2 obras pequeñas, porque no podía abordar gran tamaño, 2 obras de él que nos interesa a la familia eso, mostrar que siguió pintando, que la pintura era su vida. Y hay una vuelta, yo las vi a esas 2 obras, hay como una vuelta a esa primera etapa de ese expresionismo criollo que dice Córdoba y Iturburu. Totalmente. Y a las imágenes de los gauchos. De los gauchos. Vuelve a ser los gauchos. Eso es permanente en él, porque aún en la etapa que también es muy lírica y él escribe cuentos de estas pinturas más planas. Sí. Es una historia de María Sacripanti, un personaje que es una silla, y un amante brasilero que cruzaba el río. Y toda esta historia transcurre en estas obras muy líricas, pero también en esta regresión, esta vuelta de otra manera pictórica, porque Pedro jamás se repetía en su soporte o técnicamente, ¿no? Claro. Pero sí, hay como una conexión más temática, es temática. Temática y de compromiso social. Claro. Y de libertad. Sí. En la técnica, la libertad es lo más profundo, lo que siempre busca. Leí el libro Memorias del Pueblo. Precioso, me encantó. Las imágenes también son muy pictóricas, es pura imagen el libro.
¿Qué hay de real en esos personajes que aparecen, si tienen que ver con esa infancia en Santo Tomé? Eso es una pregunta constante y me encanta. Sí, son personajes del pueblo, por supuesto, mágicamente convertidos en estos prestidigitadores, ¿no? Pero también su familia, las costumbres familiares, familia que viajaba en tren a Entre Ríos a comprarse zapatos, sí. hacer los zapatos. Sí, las imágenes se entrecruzan permanentemente, lo pictórico y lo literario y la memoria, ¿no? Sí. Es muy fuerte, pero cualquiera que recorre esos paisajes se da cuenta que lo mismo que la literatura de García Márquez, ese realismo mágico se lo vive, se lo camina, se lo respira. Hay mucho paralelo con la literatura del boom latinoamericano. Sí, del boom latinoamericano, sí, exacto. ¿Quiénes eran los referentes plásticos de él así en Córdoba, en Argentina, en el exterior? Bueno, ya hablamos de Velázquez. Sí, pero primero en México Tamayo. Tamayo. No fueron los muralistas, fue Tamayo. Pedro hace unos personajes con sandía, que también tenía que ver, por supuesto, con los frutos y con convertir a estos frutos en personajes. Y después en Argentina, sí, muchos. Antonio Berni, del que éramos muy amigos, ya te digo, Carlos Alonso, un hermano. Sí. Y bueno, de Buenos Aires, de Córdoba, los amigos contemporáneos, ¿no? De Monte, muy querido, Cuquejo, muy buenos pintores, César Miranda, Tutuca Monteiro, mi cuñado, bueno, que fue discípulo, pero amigo, muy amigo además. Y Forte, en Buenos Aires, los maestros. Y acá Farini y Viola, que lo marcaron, ¿no? Que lo marcaron. Sí. Si vos tuvieras que decir, bueno, de los premios que él obtuvo, de los museos, que hay museos en todo el mundo que tienen obra de Pedro, ¿qué premios que a él, se sentía orgulloso, digamos, de haberlos obtenido? ¿O distinciones? Era muy humilde con eso. Bueno, el premio de la Bienal de San Pablo fue importante. También está en contacto mi hijo, le han mandado fotos y material. Una obra que está en el Reina Sofía, en Madrid. Y después la obra del Palacio de Justicia. Ese mural también, sí, muy interesante. Que se convocó para esa donación de los murales a Carlos Alonso, Antonio Seguí, Monteiro y a Pedro. El tema era la justicia, pero cada uno lo abordó desde su mirada. Y Pedro hizo una obra muy interesante que está en la tapa de un libro que también está en la vitrina. Un tribunal, pero de las víctimas. Sí. La mujer como víctima, John Lennon, Martin Luther King, 2 niños del gueto de Varsovia. Son muchos los personajes. Bueno, para terminar, Ana, te quería hacer esta pregunta que creo que cuando tuvimos el primer contacto te la hice por teléfono. Sí. ¿Cuál era el mayor deseo de Pedro como artista? El mayor deseo era la libertad y el juego. Siempre era la búsqueda de esa realidad otra, por supuesto, como te decía, interpelando a la sociedad, a los momentos históricos, contexto, pero también siempre sosteniendo que era eso, lúdico, que era algo mágico
Y se notó muchísimo en su última obra, sus últimas obras, que también se ven en esta muestra, donde él deja parte del lienzo en blanco, o donde pone el pintor pintando el paisaje, siempre mostrando que esto estaba siendo, además con un verbo en el presente, digamos. Sí. Esto se está haciendo ahora. Claro. El pintor está pintando. Y es una tela, es el lienzo, no es una imitación de la realidad. Y eso era la libertad y su contacto con la gente. Me gustaría terminar leyéndote ¿Cómo no? Un pequeño texto poético, un poema de José Viñas, su amigo, gran amigo, y compartirlo con todos los que nos miran. Es cuando Pedro murió. Ajá. Él escribe: capital del dolor, ha muerto el amigo, el predilecto de nuestra casa, el que traía siempre a nuestra puerta la alegría y las locuras del arte y de la vida. Ha muerto nuestro amigo, Madonnina, aquel hermoso con el que compartimos sueños y proyectos. Se acabaron aquellas horas de júbilo y de discreto encanto. Cerraremos la casa y sus ventanas y nos esconderemos a llorar en las habitaciones más oscuras. Pero después del duelo, saldremos del subsuelo hondos, mejores, fortalecidos, pues la muerte del probo añade densidad al amigo. Pero sí, Madonnina, la misma lluvia será hoy más triste y más austera, el caballo más lento, más opacos los ojos, más apagados los vestidos, más angustiosos los llamados del alma, más luctuosos los pasos que nos lleven de dolor en dolor por estos bulevares apagados. Acá está vivo Pedro, en las obras de esta muestra y que hoy podemos compartir. Gracias, Daniel. No, gracias a vos, Gracias, Ana. Pablo. Gracias. Gracias, Ana.